Bienvenidos al módulo 5 del curso sobre caracterización de materiales históricos, en el cual vamos a tratar la caracterización de fábricas. En este tema vamos a caracterizar las propiedades físicas, las propiedades mecánicas y finalmente intentaremos obtener la composición de los elementos que componen las fábricas. El caso de estudio va a ser la Casa de los Aragoneses de Monachil. Empezaremos el tema explicando un poco la terminología de las obras de fábrica. Entendemos por una obra de fábrica una construcción realizada con piezas de piedra natural, ladrillo o mampostería unidas con mortero. Los elementos que forman la fábrica entonces van a ser estas piezas, el material de junta y en algunos casos un posible revestimiento. En el caso de la imagen vemos las obras de rehabilitación de la Biblioteca de Villa del Prado, en los cuales la construcción original estaba construida con muros de fábrica de ladrillo con cajones de mampostería y cal. La ampliación fue realizada con obra de fábrica de ladrillo revestida con mortero de cal. Empezaremos analizando los diferentes tipos de piezas que tenemos. Las piezas que componen la fábrica pueden ser piedras naturales en sus diferentes formatos, ya sean cantos rodados, mampuestos que se colocan con una única mano, o sillares, que son aquellas piezas de forma paralelepípeda con caras paralelas, planas y aristas vivas. También pueden ser ladrillos cerámicos, cuyo formato ha ido variando con los años, desde el pie por medio pie actual, siglo XVII tuvimos ladrillos de un pie por 3/4, etc. Y finalmente tenemos los bloques, que son aquellas piezas que se colocan con dos manos. Los bloques pueden ser sílico-calcáreos, de hormigón, o también pueden ser cerámicos. En cuanto al mortero de junta, se puede construir con diferentes conglomerantes. La función del mortero de junta es, por un lado, unir las piezas que conforman la fábrica y, por otro lado, evitar que se formen tensiones en la unión entre piezas. El mortero de junta va a hacer una transición de una pieza a la siguiente y transmitir las tensiones de una pieza a la siguiente sin que se produzcan picos de tensión que puedan llegar a romper las piezas, que suelen ser frágiles. Originalmente, los morteros de junta se construían de cal. En Roma utilizaron cales hidráulicas con adición de puzolanas, y en la Edad Media y Edad Moderna utilizaron cales aéreas, y en la Edad Contemporánea el cemento Portland ha desbancado los morteros de cal, dejándolos únicamente para rehabilitación. Los morteros de cal tienen la ventaja de que son unos morteros más flexibles, tienen menos retracción. Entonces, en el caso de fábricas históricas con malas cimentaciones, pues el hecho de tener fábricas más flexibles hace que se pueda adaptar a los posibles movimientos que se buscan en cimentación. Y además, una fábrica flexible hace que el muro se pueda adaptar a las variaciones que se puedan producir en las acciones sobre los muros. Las fábricas construidas con mortero de cemento son fábricas mucho más rígidas, más resistentes también, pero el proceso de fraguado es más rápido y puede dar lugar también a retracciones. En rehabilitación seguimos utilizando morteros de cal. ¿Por qué? Porque es mejor mantener la flexibilidad de las fábricas. Y además nunca podremos revestir una fábrica flexible con un mortero rígido. Es decir, nunca deberemos revestir una fábrica realizada con mortero de junta de cal con un revestimiento realizado con mortero de cemento. Históricamente también se han utilizado los morteros bastardos, que son los morteros que mezclan dos tipos de conglomerante. Tradicionalmente siempre ha utilizado la mezcla de cal con yeso. El yeso se añadía para darle una mayor velocidad de fraguado. El término bastardo procede del término francés batard, que significa mezclado. Algunas fábricas se dejaban vistas, aquellas que eran de sillares o de piezas de ladrillo de mejor calidad, no hacía falta revestirla. Sin embargo, las fábricas construidas con morteros de cal, debido a la elevada solubilidad de los morteros de cal y su baja durabilidad, era recomendable revestirlas. El revestimiento se puede hacer con revocos de cal aplicados en varias capas, las primeras capas con áridos más gruesos para regularizar las irregularidades que tenga la fábrica y posteriormente las capas más superficiales con áridos más finos. También tenemos los enfoscados de cemento, que como hemos dicho antes son revestimientos más rígidos que deben aplicarse siempre sobre fábricas también ejecutadas con mortero de cemento.
Como hemos dicho al principio del tema, nuestro caso de estudio va a ser la casa de los aragoneses de Monachil. Es una construcción que tuvo su origen en un molino de los aragoneses del siglo XV, que es la construcción que vemos en la parte superior dibujada de la planta con color azul. En el 1780 el molino se amplió y se remodeló. No sabemos si se conservó alguna parte de la construcción original. Finalmente, en el siglo XIX y XX se añadió un cuerpo neomudéjar en la parte de arriba para añadir un molino de torre y capilla. Entonces tenemos dos fases de construcción, una del siglo XV al XVIII y una segunda fase del siglo XIX al siglo XX. Todo esto según los estudios históricos. En cuanto a la planta, el edificio se organiza en torno a dos patios. El patio de la zona residencial o noble es un patio de planta cuadrada, peristilado, con pilares achaflanados con basa ática y dintel de acero recubierto de madera. El patio de la zona productiva es un patio rectangular, también con pilares, es decir, peristilado, pero en este caso son pilares de planta rectangular, recubiertos, realizados con machones de fábrica de ladrillo, revestidos con mortero de cal. Los elementos constructivos van a ser siempre muros de fábrica mixta, construidos con ladrillo, cara vista, y cajones de cal y canto. En todos los casos y en todas las edades. Van a variar los tipos de conglomerantes que se utilizan a lo largo de los años, que es lo que vamos a estudiar en este tema. Y luego hay construcciones secundarias, tabiquerías internas, realizadas con muros de fábrica de ladrillo de medio pie o tabiques a panderete con machones.